Bien, el tema del pago a los fonavistas pues es uno de los grandes temas económicos de estos días, es un tema pues que preocupa muchísimo y es un tema que además está despertando muchos sentimientos de injusticia frente a lo que está sucediendo. Y para conversar sobre ese tema y sobre varios otros temas más de coyuntura, estamos con Giovanna Priali, investigadora principal del Centro de Investigaciones Génesis. Giovanna, ¿cómo estás? Bienvenida a Rumbo Económico. Muchas gracias, Enrique. Muy bien, y bueno, espero que podamos conversar sobre ese tema, ¿no? Giovanna, bueno, lo que se ha escuchado es que parece que se le pagaría a los fonavistas 10 soles por cada mes que ellos aportaron, ¿no? Eso es lo que trae furiosa a la gente. ¿Tú qué opinas de esto? Mire, yo creo que el tema de los fonavistas es un tema muy importante para nosotros como país, ¿no? En el tema de FONAVI, que es el Fondo Nacional de Vivienda, hay toda una historia que es importante conocer. Claro, hay que recordarla para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Exactamente. Especialmente la gente joven muchas veces no termina de entender pues qué es lo que sucedió, ¿no? Claro, y sobre todo porque eso marca un poco la pauta que nosotros queremos establecer como país, ¿no? Entonces, el Fondo Nacional de Vivienda se crea en el año 79, pero cuando se crea ese fondo se establece que se va a realizar a través de aportaciones o contribuciones obligatorias por parte de los trabajadores dependientes. Claro. Y voluntarias o facultativas de los independientes, con la finalidad de realizar acciones que permitan que estas personas vayan teniendo una vivienda propia en función a su capacidad adquisitiva y también al desarrollo económico y social del país. Entonces, esa lectura ha hecho que tú tengas la gran discusión de saber si esto fue un aporte a un fondo que era tuyo o en realidad tenía la naturaleza de un tributo y que por lo tanto el Estado podía disponer de ese dinero y usarlo para hacer obras de infraestructura o desarrollo de habilitación urbana. Claro, porque lo cierto es que no es que ese aporte, digamos, iba a una cuenta individual que después servía para proyectos inmobiliarios o algo por el estilo. Es simplemente te daba a ti la opción, la oportunidad, la posibilidad de participar de uno de los programas de vivienda del gobierno, ¿no? Exactamente, entonces te va a dar la posibilidad de que tú puedas alquilar una vivienda o obtener un crédito para poder también tener derecho a tu vivienda. Pero en el interín, ¿no? Hubo un tema que tú planteas que es muy importante, un tema de expectativas. Claro. ¿Qué pasa cuando la política pública no es del todo clara? De repente la persona que estaba contribuyendo al fondo pensaba que ese dinero era parte de su aporte para que él pueda tener una casa propia al final de sus aportaciones. Mientras que para el Estado de repente era un aporte obligatorio que en realidad era un impuesto del cual iba a poder disponer. Entonces, esta naturaleza extraña de cómo nace el Fondo Nacional de Vivienda hace que a lo largo de estos años se hayan producido una serie de frustraciones por parte de las personas que aportaron, los que llamamos ahora nuestros fonavistas. Claro. Porque además esta contribución nace en el 79 y se deroga en el año 94, pero sigue existiendo la naturaleza del Fondo Nacional de Vivienda. Claro. Entonces, hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que señala que los trabajadores que habían realizado los aportes al FONAVI merecían que se les devuelva este dinero. Y por lo tanto, en esta devolución es donde nacen una serie de requisitos como, por ejemplo, empadronarte, ¿no? Para poder saber cuáles serán las aportaciones que realizaste y en función a eso que el Estado logre determinar cuánto es el monto que corresponde que tú recibas. Claro. Pero creo que es importante plantear ese punto de partida, ¿no? ¿Tú crees que efectivamente entonces estuvo bien resuelto este tema por el Tribunal Constitucional? ¿Tú crees que esto realmente era un impuesto con el cual el Estado podía hacer lo que le dé la gana o realmente esto era pues una contribución que sí, digamos, demandaba una contraprestación del Estado que en la práctica no se produjo? Claro, yo creo que ahí el fallo del Poder Judicial es claro. Entonces el tribunal te dice, es un aporte que tenía una finalidad, que era que la persona reciba, como tú dices, una contraparte en vivienda. Y por lo tanto no era un dinero del cual el Estado podía disponer libremente para poder usarlo de repente para el pago de remuneraciones u otro objeto. Entonces el tema es sumamente complejo, el tema es discutible, pero lo cierto es que a la fecha, de repente esa falta de definición de la política pública inicial ha traído como consecuencia que el Estado hoy día tenga una obligación. Claro. Y la obligación es devolver el dinero de las aportaciones que realizaron esos trabajadores durante casi 20 años de su vida laboral. Claro. Y es donde nos encontramos hoy día entrampados porque por un lado tienes la posición de los fonavistas y por otro lado vas a tener la posición del Estado. Claro. Y el monto de devolver es el gran tema que tenemos hoy en cuestión, ¿no? Ahora, se ha hablado de estos 10 soles por cada mes aportado. Por otro lado, la ministra Jara dijo que no sería en total
un monto menor de 1.000 y pico soles para cada aportante, ¿no? ¿De dónde salen estos cálculos? Mira, ese es un tema sumamente importante el que tú planteas, y yo creo que eso nos va a permitir hacer empatía, ¿no? Yo creo que importante es que nos pongamos en la posición de los fonavistas para entender su punto de vista y también en la posición del Estado. Los fonavistas parten de un análisis que han realizado, los aportes que han hecho, ¿no? Se les pidió que hagan declaraciones y que se cree un sistema para que ellos puedan mostrar cuánto es lo que habían venido contribuyendo a lo largo del tiempo, pero en el año 2012, cuando sale la primera reglamentación, sí, la Contraloría establece un análisis de cuánto es lo que había acumulado el Fondo Nacional de Vivienda, y se establece que son aproximadamente como más de 300.000 millones de soles. Entonces, si a la fecha, a agosto del 2014, tenemos empadronados más de 370.000 fonavistas, tú podrías, como fonavista, interpretar que en promedio simple, ¿no?, de dividir el fondo que tiene el Fondo Nacional de Vivienda, el FONAVI, entre el número de personas empadronadas, te debería corresponder un monto entre 80.000 o 100.000 soles por persona. Que es lo que la gente estaba esperando, ¿no? La gente tenía esta expectativa de, bueno, yo sacaré pues unos 80.000 soles de esta cuestión. Exactamente, entonces esa es la posición del fonavista. Por el otro lado, el Estado, recuerda tú que hace una proyección de lo que vendría a ser el valor presente de las aportaciones que realizaron estas personas entre el 79 y el 94. Y en ese periodo ha habido un fuerte periodo de hiperinflación, claro, que ha hecho que el valor del dinero se deteriore en el tiempo. Recontrasimplificando el análisis, nosotros podríamos partir de decir, el ingreso promedio hoy día en Perú, a nivel urbano, es 1.500 soles. Sí. Si tú consideras que el aporte de cada persona era 1%, tú podrías decir que su aporte mensual, al equivalente de hoy, para el promedio, sería de 15 soles. Entonces, ajustando un poco para abajo, para arriba, de repente podríamos tener un reconocimiento de un aporte de 12 soles mensual. Claro. Pero ahí estamos reconociendo solamente el aporte del trabajador, no el aporte del empleador ni el aporte del Estado. ¿no? Claro. Entonces, tú podrías decir, si el aporte era 12 soles mensuales, ¿no?, o 10 soles, al año yo debería tener reconocido, ¿cuánto? 12 meses, por esos 10 soles, estamos hablando de 120 soles, ¿no es cierto? Que en promedio por 20 años estaríamos hablando de 2.000 soles, que sería el famoso reconocimiento que estaría haciendo el Estado de esta contribución al FONAVI. Entonces, grosso modo, hay una gran diferencia, como podemos apreciar, entre los 100.000 soles que esperaría recibir un fonavista y los 2.000 o 2.500 soles que estaría estimando el Estado, que seguramente en otros cálculos mucho más estrictos considera le corresponden a cada uno de esos trabajadores por el periodo que ha aportado. ¿Y tú cómo crees que se debería hacer este asunto entonces? Mira, dado que hemos partido de un punto que tú planteabas importante, ¿no? Ha habido un tema de expectativas, ¿no? Sí. Es cierto que cuando nace esta contribución obligatoria, no se termina de definir si era un tributo, y por lo tanto nace esta expectativa donde el usuario, consumidor, siente que ese dinero es suyo y quisiera que se lo devuelva. Claro. Por otro lado, porque lo cierto es que era suyo y lo cierto es que él lo entregó, ¿no? Y lo cierto es que no recibió nada a cambio. Lo cierto es que de repente tú podrías decir que sí recibió algo a cambio porque hubo una mejora en la infraestructura, en la calidad de vivienda, Bueno, pero es discutible. A las personas que pudieron acceder a esas viviendas, pero la gente que no accedió a esas viviendas no recibió nada a cambio. Y por lo tanto, para esa gente, finalmente se convirtió en un mandato de retirarle un porcentaje de su dinero de manera obligatoria, que finalmente venía a ser un impuesto. Sí, ¿no? claro. Para responder a tu pregunta, ¿no?, yo creo que llegado a este punto tenemos que ser conscientes de que buena parte de esta población es gente mayor. Estamos hablando de personas de 55, 60 años de edad y que por lo tanto han peleado casi 10 años, un poco más, para que puedan tener la devolución de estos aportes que ellos consideran que son suyos. Entonces, esperar que el monto sea de 2.000 soles, ¿no?, realmente es pues difícil, ¿no?, complicado. Yo creo que en ese sentido, el Estado, que ya ha dado un excelente primer paso reconociendo que va a hacer el pago de las aportaciones en lo que queda del año. Ha dicho, vamos a pagar por lo menos a 60.000 personas y vamos a priorizar a los mayores de 55 años. Yo creo que hay que ser un poco más innovadores y crear nuevas formas de apoyar para que esas personas puedan tener o sentir que ese dinero realmente les está siendo útil. Probablemente no vas a poder devolver los 100.000 soles ni los 80.000 soles por persona. Pero sí puedes establecer un perfil. Por un tema de falta de recursos fiscales. Probablemente, pero sí tienes un perfil de fonavista. Y tú en ese perfil lo que debes buscar es que esa persona no tenga necesidades de vivienda. Y que si todavía las tiene, de repente tú a través de los instrumentos del Fondo Mi Vivienda o del Buen Pagador o de algún otro instrumento financiero, puedas devolverle esa tranquilidad que era tener la vivienda. Y por otro lado, yo creo que es importante también pensar otras opciones. O sea, el Estado tiene empresas en las cuales es accionista, ¿no? Participa. Por ejemplo, ¿no?
Y de repente ahí tú puedes encontrar un paquete de opciones para personas entre 55 y 60 años de edad que todavía tienen una vida que les va a alcanzar para poder disfrutar esos dividendos. Claro, ¿no? o sea, ¿por qué, por ejemplo? Esa es una muy buena idea, por ejemplo, ¿no? Si el problema es un problema de caja, oye, empieza a ver qué activos estatales no necesitas tener en tus manos. Por ejemplo, como tú dices, un montón de empresas estatales que la verdad estarían mucho mejor manejadas si pasaran al sector privado, ¿no? Véndelas y con eso págale a los fondavistas, pues, pero no puede ser una excusa el ahorita no tengo plata, porque eso básicamente lo que significa es que el Estado tiene derecho a ser perro muerto. Y yo creo que el tema que tú planteas es importante, ¿no? Estamos hablando de recuperar la confianza. Y yo creo que la confianza se recupera con una declaración, si voy a pagar a los fenovistas, pero con una acción que vaya de la mano con esa declaración. Y esa acción es la que se supone escuchar al consumidor, que es lo que ha pasado en todos los temas anteriores, cuando nosotros queremos imponer una disposición. Entonces, sentémonos a conversar una vez más con los representantes del FONAVI. De repente es distinta la solución para las personas de 65 a más, a la de 55 a 65, y en ese esquema, como tú planteas, se pueden establecer una serie de opciones que les permitan sentir que su dinero realmente está sirviendo para que ellos se sientan mejor. Claro. Además, yo me imagino que lo que le preocupa también al Estado es que se pone a pensar en las otras deudas internas que tiene, ¿no? Por ejemplo, la deuda de la reforma agraria, que es otro de los grandes perros muertos que ha hecho el Estado peruano a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, claro, siempre el Estado va a tener el incentivo a tratar de tirar para abajo el pago porque está pensando en, oye, no solamente tengo que pagar esto, sino tengo que empezar a pagar mis otras deudas internas que no he querido pagar en décadas, ¿no? Efectivamente es una señal que tú das al mercado, ¿no? Es una señal en la cual tú puedes decir, bueno, dejo la puerta abierta para que otros también puedan empezar a reclamar lo que vendría a ser el pago de sus derechos. Pero acá tenemos una sentencia de tribunal, ha habido un referéndum y por lo tanto la decisión del país ha sido reconocer los aportes de los fonavistas y el Estado tiene que estar, como ahora, dando un primer paso, pero con opciones tal vez un poco más creativas que le permitan atender al grueso de la población. Sí, pues que le permitan no hacer, pues, además algo a todas luces injusto, ¿no? Y sobre todo porque estamos hablando, si tú veías, son personas grandes que en realidad tienen pues expectativas y que hay que saber atender. Tenemos que sentar a escucharnos y construir con ellos algunas soluciones que sean viables y que también satisfagan a los dos. O sea, pensar en los 100.000 soles es complicado, pero pensar que te vas a dar 2.000 soles por el dinero que aportaron durante 20 años también es muy difícil de entender. Entonces, yo creo que es el momento para que el Estado tenga la capacidad de sentarse a escuchar y buscar alternativas viables que le permitan a ambos, ¿no?, estar en un equilibrio. Perfecto. Giovanna, mil gracias por venir a Rumbo Económico. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Hasta luego. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa. Scotiabank.